Capítulo 1. La cabeza de Naruto Uzumaki reposaba perezosamente sobre su puño, con la mirada perdida en la nada. Había pasado tiempo desde la absorción de Kaguya Otsutsuki y la extinción de su mortalidad. Había estado en muchas dimensiones tras el fin de su vida en las naciones elementales, algunas impregnadas de magia y una cantidad desmesurada de mujeres, una con un pirata trágicamente estúpido pero honorable, e incluso una con una Catwoman de piel oscura con la que tuvo muchos, quizás demasiados, hijos. El tiempo siempre seguía su curso, y su inmortalidad demostraba su existencia una vez más al dejar atrás amigos y seres queridos recién encontrados. Al final, cuando el tiempo pasaba y ya no era necesario, regresaba a una especie de limbo, observando diferentes universos como un dios entrometido. En ese momento, observaba con la mirada perdida 3 líneas temporales diferentes. Uno tenía un mundo mágico lleno de cuentos populares y una gran cantidad de británicos. Otro tenía a estos niños que se hacían llamar los dioses griegos y fornicaban con hombres y mujeres como conejos en celo, causando penurias a los hijos nacidos de su unión. Y, por último, estaba un mundo donde la crueldad y el dolor eran simplemente otro de los inconmensurables sufrimientos de la vida. Al observar esta tierra salvaje, era recuperable, tomaría tiempo, pero tenía tiempo de sobra. Esta gente necesitaba algunos empujoncitos en la dirección correcta. Quizás también algo de esperanza, dado que la esperanza parecía ser un tema tabú. Al observar con atención, parecía que el miedo y el hambre reinaban sobre los condenados en forma de grandes criaturas humanoides llamadas titanes. Curioso. 3 enormes murallas separaban un gran reino, desde los plebeyos en la muralla María, hasta los comerciantes en la muralla Rosa, y finalmente, la rica nobleza en la muralla Sina. ¡Qué pintoresco! Las fuerzas militares estaban divididas en 3 grupos: el cuerpo de inspección, el régimen de guarnición y la brigada de la policía militar. Naruto no podía obtener toda la información solo observando, así que se estaban haciendo los preparativos finales para su llegada. Ya era hora de que se levantara. Caminó hacia su armería, donde guardaba sus preciadas posesiones del pasado. Ya fueran de otras dimensiones, botines de guerra o de su linaje original. El Jinchuriki Jubi de pelo blanco recorrió la sala de tamaño mediano, recordando brevemente sus viejas costumbres. Mientras Naruto pasaba junto a los numerosos estantes que contenían todo lo que había almacenado en esta dimensión de bolsillo, sus dedos rozaron una gran espada de su vida original. Kubikiribocho, esto sí que era un arma. Alguna vez empuñada por el hombre que le enseñó los sacrificios y las responsabilidades de un shinobi, Zabuza Momochi, el demonio de la niebla. Una espada perfecta para aniquilar abominaciones. Por lo que había visto, este reino era el único asentamiento en un área extensa. Así que, siendo un forastero, necesitaba acompañar a la Legión de Exploración en una expedición. Se preguntaba cuál sería su reacción. Se echó la Zanbato al hombro derecho y transformó su cuerpo en una versión de 1,60 m de sí mismo. El cabello rubio y los ojos azules reemplazaron sus mechones plateados y sus correspondientes ojos morados con aros. Ser un niño fue lo más divertido al principio de estas aventuras. Bordeó un portal de ónix con una mirada amenazante y caminó a través de él. Salió de su portal y se adentró en una pradera. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendían océanos de hierba con árboles dispersos en zonas dispersas. El viento acariciaba suavemente las largas briznas de hierba, haciéndolas bailar al son del etéreo ritmo. Cardos y prímulas brotaban en abundancia ante su presencia, alargándose y brotando ante su divina presencia. Habría sido hermoso si no hubiera caras feas pisando fuerte por todos lados. El rubio se arrodilló, apoyando el dedo índice en el suelo. Extendió sus sentidos 5 kilómetros, captando diferentes rastros de formas de vida, entre los cuales descubrió la presencia de humanos. Por su organización tan estrecha, fue fácil adivinar quiénes eran. Era el momento perfecto para reunir a unos cuantos zoquetes y amontonarlos como un rebaño de ovejas. Unos pasos pesados resonaban en el suelo cerca de su posición, parecía que no tendría que esperar mucho. Bastaba con trotar a paso moderado y los titanes lo seguirían. Con suerte, no les provocaría un infarto a ninguno de los soldados cuando docenas de gigantes vinieran en estampida hacia ellos. División de comandantes en jefe del cuerpo de inspección. Una bengala verde fue disparada al cielo, enviando al cuerpo de inspección hacia el este alrededor del bosque frente a ellos. 250 hombres y mujeres se dispersaron en grupos de 2 a 3 y rodearon la línea de control central desde el perímetro de exploración exterior en forma de U. Llevaban 2 horas de misión escoltando a un séquito de hierbas medicinales y productos perecederos.
Era otra expedición para los altos mandos que necesitaban los artículos de primera necesidad, suministrados en cantidades intactas fuera de los muros. La misión estaba dirigida por el comandante, Kate Shadisba, un hombre calculador de barba incipiente. Shadis era el 12º comandante del cuerpo de exploración, y uno decente, además. Era un esclavista a la perfección, pero con razón, considerando la tasa de bajas de su profesión. Junto a la posición de jefe se encontraba su mano derecha, Erwin Smith, quien pronto se convertiría en comandante. Era inteligente, estratégico y ambicioso en su objetivo de descubrir las verdades ocultas por sus antepasados. Era un hombre peligroso, tanto mental como físicamente. Los compañeros de la unidad de élite de Erwin los seguían de cerca. Eran una máquina de trabajo, pero demasiado importantes para ser enviados al frente. Así era siempre y así seguiría siendo. Comandante. Shadis se giró hacia un soldado que se acercaba a su izquierda. Mensaje urgente de la unidad de 5 izquierda, en primera fila, gritó el hombre. El hombre calvo no solía recibir mensajes urgentes, salvo disparos casuales. Algo debió salir mal, y cuando algo sale mal, la gente muere. ¿Avistamiento de titanes? El hombre asintió. Dispara tus bengalas y luego, gusano. El soldado parecía forcejear bajo la intensa mirada de su comandante. Pero lo que habían visto, no era natural, no, imposible. Bueno, señor, no tenemos bengalas para este tipo de enfrentamiento. Alguien en el frente oriental, que no es un soldado, está masacrando a un gran grupo de titanes él solo y sin equipo 3DM. La atención de Erwin y su escuadrón de élite se dirigió al instante al joven soldado. ¿Qué? Gritó Kate, con los ojos como platos. ¿Cómo es posible? El soldado sudaba profusamente, con los ojos dilatados por la incredulidad. No lo sé, señor. Un civil debió escaparse por la puerta cuando salimos. Respondió sin entender nada. Kate frunció el ceño, mirando hacia adelante un momento mientras el galope de sus caballos cubría el silencio. Smith. El hombre alto y rubio alzó la cabeza. Lleva a Otto y Gertruda E5 y averigua qué demonios está pasando. Ordenó con el ceño fruncido. Sí, señor. Unidad E5. Primera línea, el escuadrón de élite de Erwin podía ver el caos a más de 1 kilómetro de distancia. Los titanes se movían al azar, intentando encontrar algo en el aire, y momentos después, otra ola de sangre brotaba a borbotones. Caían al suelo en montones y comenzaban a descomponerse al instante. A un lado, la unidad E5 observaba con la boca abierta. Weber, reporta. Ordenó Erwin a una de las mujeres, paralizada por el asombro. La rubia la sacudió por el hombro, sacándola de su estupor. Un hombre se movía de un lado a otro entre titanes de todos los tamaños, cortándolos en la nuca o decapitándolos, y continuaba con el siguiente. Sus cuerpos retumbaban en el suelo al caer desde imponentes alturas. Sostenía una gran espada con ambas manos, rebanando limpiamente la cabeza de un titán de 12 metros y arrojándola al suelo con una patada. El hombre estaba cubierto de sangre sobre su cuerpo sin camisa. Toda la sangre humeaba como si fuera una nube de humo que seguía abriéndose paso entre la manada. Saltó y brincó con pasos inhumanos, sin siquiera detenerse a confirmar si había matado a un titán. El hombre irradiaba una sangre derramada y una fuerza nunca antes vista. La fluidez de sus movimientos era indetectable y mortal. Las enormes criaturas no eran nada comparadas con esta mancha negra. Trozos de carne carnosa y sangre salpicaban en un radio de 60 metros. Los únicos sonidos que oían eran el impacto de las cuchillas en la carne y los gruñidos de los titanes doloridos que atacaban desesperadamente lo que no podían ver. Cuerpo tras cuerpo caían al suelo en montones de carne en descomposición con un extraño olor a humo. Erwin y su escuadrón observaron con asombro cómo los últimos cuerpos caían en un montón de carne evaporada y extremidades incorpóreas. Finalmente, el último titán cayó de rodillas antes de que le arrancaran la cabeza. La sangre brotó a los pies de los soldados mientras la cabeza rodaba hasta quedar inmóvil ante ellos. Todos retrocedieron inconscientemente ante la mirada inerte de su enemigo mortal. Un vapor comenzó a elevarse de su cuerpo, envolviéndolo mientras se acercaba a ellos. Su sombra continuó menguándose hasta alcanzar una estatura más baja, similar a la del infame Capitán Levy. Y fue entonces cuando lo vieron por primera vez. «Es un niño», exclamó Gertrude al ver la figura que tenían delante. Vestía pantalones negros y hebillas rojas con costuras en las muñecas, diseñadas para que las moviera torpemente con la zambatou. Su cabello, bañado por el sol, presentaba ocasionales mechones plateados.
Era un niño, pero su cuerpo y rostro estaban cincelados con una figura inalcanzable para alguien de su edad. El rostro del niño estaba completamente vacío mientras lo estudiaban. No se le ve equipo de 3DM ni armas estándar. Solo su espada, descomunalmente grande, parecía una de sus armas estándar, solo que mucho más grande y cementada, con un círculo ausente en el centro. Había tantas preguntas que Erwin quería responder. Sin embargo, al observar a sus subordinados, se dio cuenta de que todos a su alrededor temían que el niño los atacara con su espada. El chico rubio seguía observando al grupo. Todos los soldados tomaron sus espadas, esperando con ansia sus vainas. El futuro comandante entrecerró los ojos, preparándose para un posible paso en falso. Hola. División del comandante en jefe. El grupo regresaba del frente oriental con el extraño niño guerrero atado a lomos del caballo de Erwin. No puso resistencia en ningún momento. Solo podían estar agradecidos por ello. Todos tenían la misma pregunta en la cabeza. ¿Quién demonios es este niño? El comandante Kate los observó mientras avanzaban a grandes zancadas para retomar la formación, con una extraña figura que supuso era la entidad desconocida vista luchando contra los titanes. Estaba atado con una cuerda fina y esposado en los pies. El chico estaba extrañamente tranquilo e inmóvil, casi como si estar en territorio titán no fuera nada fuera de lo común. ¿Estaba durmiendo? El comandante miró al hombre rubio directamente a la cara y le dijo: «Informe, capitán». «Claro que sí. Nos topamos con una escena de 43 titanes, desde el tamaño 4 hasta el 13 metros, todos masacrados por este chico detrás de mí. Aún no lo hemos interrogado. Empuña esta especie de espada, como se ve en el costado de mi caballo». Shadis echó un vistazo. Efectivamente, el arma enorme estaba allí. No le asustó la presencia de los titanes, lo hizo parecer casual. Fue una masacre, como dijo el soldado Weber. Me temo que tenemos un asunto serio entre manos, comandante. Aún está por verse si será bueno o malo. Kate no sabía cómo responder. Quienquiera que fuera este chico, necesitaban respuestas antes de que regresaran a las murallas con una amenaza potencial. Una amenaza que podría controlar a más de 40 titanes y parecer la experiencia más común del mundo. Despiértalo. Smith obedeció y le dio un codazo a la rubia despreocupada que estaba detrás de él. Naruto se incorporó aturdido, con sus dotes interpretativas al frente. Ohayo gozaimasu. Disculpe, joven. Naruto solo ladeó la cabeza, confundido. ¿De dónde viene y por qué está aquí?, interrogó el comandante Shadis. Una vez más, el niño no dio respuesta. Bueno. ¿Tienes un nombre, chico? Quizás el chico no lo entendió. Kate se señaló a sí mismo. Soy Kate Shadis, Kate Shadis. Todos esperaban la reacción del niño aburrido. Sonrió con sorna y se señaló a sí mismo. Me llamo Naruto, ¿dónde estamos?, preguntó como un niño inocente, mientras se movía con sus ataduras. Estás fuera del muro María, muchacho. ¿Cómo llegaste aquí? Aunque no me extrañaría que la guarnición no te viera, ¿no serían tan tontos como para dejar la puerta sin vigilancia?, preguntó el 12º comandante con escepticismo. El chico de ojos azules se volvió hacia el comandante. No lo recuerdo, dijo con indiferencia. ¿Cómo mataste a más de 40 titanes si no recuerdas nada? Habilidades de combate como esas no se olvidan así como así. No sé. Supongo que fue solo instinto. Todos alrededor del comandante sudaron una gota. Instinto, este niño pensó que era un juego. El hombre bajito de pelo castaño lo fulminó con la mirada. ¿Cómo se suponía que iban a explicarlo de un niño de afuera de los muros capaz de matar cantidades desorbitadas de titanes sin siquiera pensarlo? ¿Qué se suponía que debían hacer con él? Shadis se acercó al joven y se encontraron cara a cara. ¿Me estás tomando el pelo, muchacho? No, señor Shadis, dijo Naruto sin pestañear. El hombre de ojos color avellana frunció el ceño. ¿Qué hago contigo entonces?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Por un lado, quería enviar al chico de vuelta a donde quiera que estuviera en la muralla María. Pero, si se corría la voz de que un chico había masacrado a un grupo de titanes, era imposible que el gobierno no llamara a la puerta. ¿Cómo podía simplemente entregar a alguien así a los núcleos corruptos del gobierno? El cuerpo de exploración necesitaba a alguien como Naruto, fuera niño o no. El comandante cruzó los brazos sobre el pecho, tomando una decisión. Muy bien. ¿Te gustaría usar tu instinto para ayudar a liberar a la humanidad de los titanes?, sugirió Kate, rascándose la barbilla. Sus hombres lo miraron como si estuviera loco. Vale, da igual. Parece fácil.
Si fuera posible, Shadis estaba seguro de que a sus soldados se les saldrían los ojos de las órbitas. El hombre rió entre dientes ante la brusca respuesta. Me basta, juntó las manos. Volvamos a Shigansina. Y por Dios, cómprale una maldita camisa al chico. Erwin fue el primero en expresar su preocupación. Señor, ¿está seguro? El niño aún es desconocido. Además, tendría que pasar por los cadetes para convertirse en scout. Si esto llega a los altos mandos, lo enviarán al consejo. Shadis se llevó una mano a la barbilla y se ahuecó la nuca. Bueno, ¿alguien de este grupo ha matado a 43 titanes o lo ha hecho todo de una sentada? No, eso pensé. Tendré que ir a escondidas con el gobierno. Seguro que lo entienden. Todos asintieron. Por el momento, guardarían sus dudas. Discutir en territorio titán era una forma segura de morir antes que su ocupación. Entonces está decidido. Bienvenido al núcleo de inspección, Naruto. De ahora en adelante, serás subordinado nada menos que a Erwin Smith. ¿Entendido? El chico rubio asintió y se giró hacia el rubio a su lado, saludándolo con un gesto perezoso. Unas horas más tarde. El segundo al mando de Erwin, Otto, estaba junto a él a caballo, observando brevemente al nuevo miembro del escuadrón. ¿Qué opinas de él? Preguntó en voz baja. El rostro del siguiente comandante estaba inexpresivo. No creo ni por un segundo que este chico tenga amnesia. Mi ambición en la vida ha sido encontrar humanos más allá de nuestros muros, y creo que podría haber encontrado a la primera persona que justifique mis afirmaciones. Sus ojos brillaron y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Mientras cruzaban la estrecha puerta de la muralla María, Naruto notó que la gente esperaba en las calles el regreso de los hombres. Gracias a sus esfuerzos, solo habían perdido a unos 10 médicos, en comparación con los 90 estimados. Esto, por supuesto, sorprendió a la gente, ya que el cuerpo de exploración solía liderar misiones con numerosas bajas. Por lo que imaginaba, Shigansina sería bastante pobre, pero no del todo mal. Era un lugar animado y feliz, con un ambiente confortable que se complementaba con la comodidad que el muro les separaba de los titanes. Era bastante grande por donde quiera que mirara. Supongo que eso es lo que ocurre cuando este es el único asentamiento habitado de la zona. El chico caminaba junto a su ahora capitán, y pronto comandante. Los plebeyos lo miraban con curiosidad, sabiendo que no estaba allí al salir. Se oían susurros aquí y allá sobre quién era el chico extraño, y, por supuesto, él podía oírlo todo, pero no le dio demasiada importancia. Sintió una presencia distinta a las demás, una que no había sentido cerca de nadie más desde su corta estancia allí. Los sentidos de Naruto se activaron y se concentró en el lugar donde percibía la distinción. Era un aroma suave, como un hedor superficial que apenas resonaba en el aire. Sus ojos azules se fijaron en un niño de su edad o menor. Naruto lo miró fijamente a los ojos, como si buscara algo más profundo en su alma. Curiosamente, no hay nada que lo separe de los demás, pero esconde algo. Entre la multitud. A Eren siempre le gustaba ver el regreso del núcleo de exploración de sus misiones. Y hoy, gracias a las pequeñas sonrisas en los rostros de los médicos, fue un día exitoso que no habían visto en mucho tiempo. Siguió la fila de soldados con una sonrisa de felicidad dibujada en el rostro. De repente, sintió que los ojos de uno de ellos se clavaban en los suyos. Una visión aterradora que le revolvió el estómago, un chico rubio de su misma edad, caminaba junto al comandante de sección, un poco más atrás. No llevaba uniforme ni crestas distintivas ni equipo de 3DM como los demás soldados. El rubio parecía corpulento incluso para su edad. Hombros anchos y una melena rubia y alborotada que le llegaba hasta los hombros, con 2 mechones a los lados de la cara. Y esa espada, Eren nunca había visto algo así. Los ojos azules seguían mirándolo incluso cuando pasó de largo. ¿Quién es ese? ¿Por qué no lo había visto antes? Mikasa, ¿viste a ese niño? No deja de mirarme, y da un poco de miedo. Mikasa frunció el ceño, lanzando al misterioso chico rubio una mirada perpleja y oscura. Sí, me di cuenta. He estado oyendo rumores de que viene de fuera de los muros. Eren abrió mucho los ojos y tembló levemente. Quienquiera que fuese este tipo, lo miraba a él y solo a él, incluso bajo la intensa mirada de Mikasa. Sin embargo, si venía del exterior, sería increíble. Vamos a buscar a Armin. Agarró a Mikasa de la mano y salió disparado de las cajas, con los palos cayendo en el repentino movimiento. Sede de la encuesta. El comedor estaba inusualmente ruidoso hoy. Se decía que su comandante había incorporado a alguien de fuera del muro. Algunos lo calificaban de fraudulento, mientras que otros defendían la declaración.
Se decía que un niño, descrito como una niebla negra, masacró a 43 titanes él solo, y que no tenía más de 10 años. La gente se reía de la afirmación, como si fuera una clásica historia de Shadis. No había posibilidades. Era simple folclore. La charla constante cesó en cuanto un chico vestido con el nuevo uniforme del cuerpo de exploración entró en el comedor y se sentó en un banco lejano. Lo más llamativo de él era la enorme espada que, elegantemente colocada a su espalda en una vaina de metal, reposaba sobre ella. Mientras algunos de los scouts más audaces se acercaban a él, una figura más pequeña los detuvo con una mano extendida. Al ver quién era, todos retrocedieron obedientemente. Un hombre vestido con el uniforme scout estándar se sentó frente al chico. Su porte lo hacía parecer un comandante respetado. Llevaba el pelo negro partido por la mitad y rapado a los lados de la cabeza. Llevaba un pañuelo blanco metido en una camisa abotonada. Su característico ceño fruncido se dibujaba en sus facciones, algo a lo que todos a su alrededor se habían acostumbrado con los años. Hemos escuchado historias interesantes sobre lo que ocurrió hoy en la misión. Suena descabellado, pero yo mismo he visto bastantes escenarios imposibles. Te hace preguntarte por qué un chico entró aquí con nuestro uniforme puesto. ¿Es cierto, Naruto? Preguntó el hombre sin emoción. No conozco ninguna historia. Solo me dijeron que me pusiera esto y trajera algo de comer, señor, dijo la rubia con inocencia. ¿Es cierto? Preguntó el hombre estoicamente. Me llamo Capitán Levi. Me da igual si sucedió o no. Erwin te ha asignado a mí, considerando que pronto heredará el puesto de comandante. Espero verte en la terraza mañana por la mañana. Dijo esto último por encima del hombro, con el brillo sombrío y entrecerrado en su rostro inexpresivo. El hombre ahora identificado como Levi se alejó mientras otros, que estaban fuera del alcance del oído, lo bombardeaban con preguntas. Capítulo 2. Dormir plácidamente le llegó con bastante facilidad. No estaba seguro de si alguien intentaría algo contra él, pero por seguridad había colocado sellos alrededor de su habitación que lo interrumpían y lo ponían en posición vertical y listo en cualquier momento. Quizás fue una exageración considerando que en este lugar parecía haber pocos buenos soldados. No le molestó demasiado. La única persona de la que dependía era de sí mismo. No siempre podía salvar a todos, y lo había aceptado hace mucho tiempo. No era responsable de todo lo que le rodeaba, aunque poseía una increíble capacidad para controlar su entorno. Así que, mientras se dirigía hacia Captain Shorty, no le hizo daño conocer nuevas caras en esta línea temporal. Sobre todo Levi. Estoy deseando ver cómo reacciona cuando lo llame Chibi. Al rodear un muro de ladrillo rojo, notó la mirada aburrida, tan familiar, que había visto en otros en sus anteriores aventuras. Siempre se llevaba bien con gente como Levi. Eran demasiado parecidos a él en más de un sentido. El capitán de inspección notó que el recién llegado vestía el uniforme habitual del cuerpo de inspección con su espada anormalmente grande a la espalda. Para él, era más como un cuchillo de juguete descomunal, pero no importaba. Siempre y cuando la usara para alimentar el anhelo de libertad de la humanidad ante los titanes. Esos eran sus deseos, por supuesto, pero no se creyó la historia que les contó a sus superiores. El chico rubio seguía despertándole sospechas. Tendría que ganarse el respeto como su subordinado en su escuadrón. Oye, capitán pequeño. Parecía que todos los que estaban alrededor se detuvieron de repente al ver al joven soldado hablarle así a su comandante. Precisamente el capitán Levi. Supuesto forastero o no, sabían que al pelinegro no le gustaba que lo llamaran bajo en su cara. El capitán reprimió una mirada aburrida, intentando no fingir que le molestaba. En el fondo, estaba furioso. Guardaba rencor con facilidad y lo haría con esta munición. Naruto notó los sentimientos encontrados que apenas se percibían en el hombre serio. Sin embargo, controlaba bien sus emociones. Me gusta este chico. Bueno, vamos, mocoso. Levi hizo todo lo posible por no golpear a la rubia irrespetuosa en la cara. Probablemente no sería la mejor primera impresión para su equipo si un niño apareciera con moretones suyos. La suavidad de Petra se le estaba contagiando. Naruto asintió y saludó con una sonrisa sarcástica. Ambos se marcharon en silencio, para deleite del capitán. Coordinación de carpas del cuartel general. Naruto y Levi se acercaron a unas tiendas improvisadas destinadas a las misiones controladas por el cuartel general. Cualquier tarea que se necesitara se asignaba a través de los superiores cuando no se planeaban expediciones. Levi se detuvo frente a una de las tiendas más pequeñas y le dijo que esperara hasta que lo llamara para entrar.
Levi entró en la tienda donde fue recibido por 4 de sus miembros subordinados de su escuadrón de élite. En el extremo izquierdo estaba Petra Ral. Petra era una mujer relativamente baja, de cabello rubio anaranjado y ojos marrones. Vestía el uniforme típico del cuerpo de exploración, con una camisa blanca abotonada debajo. Muertes de titanes. 10, en solitario, estaba completamente dedicada al capitán Levi. Era amable y cariñosa, casi maternal con los demás de su grupo. Sin embargo, en cualquier momento, se volvía implacable con cualquiera que se interpusiera en su camino. Junto a ella estaba Oluo Bozado. Oluo parecía mucho mayor que sus compañeros, con arrugas más pronunciadas a pesar de que se suponía que tenía más o menos la misma edad que sus compañeros. Tenía el pelo castaño, ligeramente rizado y cortado a la mitad, y ojos pequeños. Vestía el uniforme estándar del cuerpo de exploración, además de una corbata, y solía llevar las cejas hacia abajo, de forma condescendiente, al igual que Levi. Oluo se peinó y peinó la corbata a propósito para parecerse a su capitán, Levi. Era un individuo muy franco y seguro de sí mismo. El hombre de cabello castaño tenía la mayor cantidad de bajas de titanes en 39 combates en solitario, solo superado por su capitán. Oluo también tenía un historial bastante infame de morderse la lengua repetidamente en misiones de expedición. En un taburete a su derecha estaba Eld Jin. Él tenía el pelo largo y rubio, peinado con raya al medio y recogido en un moño para sujetarlo. También lucía una pequeña barba. Como la mayoría de los miembros del cuerpo de exploración, vestía una capa verde con el emblema de las alas de la libertad en la espalda. Vestía el mismo uniforme que los demás soldados del cuerpo. Muertes de titanes. 14, en solitario, Eld era bastante callado, pero cuando hacía falta, el hombre de larga cabellera rubia se mostraba franco y directo. El veterano era el más experimentado del escuadrón, algo de lo que solía presumir al hablar con Petra y Oluo sobre la primera vez que se embarcaron en su expedición. Por último, sentado en una silla de madera a la derecha, estaba Gunther Schultz. Gunther era un hombre de estatura media y piel ligeramente más oscura. Llevaba el pelo castaño corto y en punta, en la nuca. Como la mayoría de los soldados, su atuendo consistía en una chaqueta corta de cuero marrón claro con la insignia del cuerpo de exploración en ambos hombros, en el bolsillo delantero izquierdo y en el centro de la espalda, una camisa clara, una faja marrón oscuro que le cubría las caderas, pantalones blancos y botas de cuero marrón oscuro hasta la rodilla. Muertes de titanes. 7, en solitario, Gunther era muy observador y obediente a las exigencias de su capitán. No se fiaba de gente nueva ni de entornos nuevos que aún no conocía, lo que lo convertía en un soldado ideal. ¿Por qué nos reunimos, capitán?, preguntó Oluo con su voz más indiferente, intentando imitar a su respetable líder. Parecía que los demás pensaban igual. Pasaban la mayor parte del tiempo juntos, pero hoy les parecía bastante importante estar juntos en un mismo lugar sin misiones asignadas. Levi intentaba contener un suspiro. Nos han dado un miembro más del escuadrón. El procedimiento estándar es de 5 a 6 miembros en un escuadrón de reconocimiento de élite, pero ya llevamos un tiempo juntos. ¿Creen los superiores que necesitamos ayuda extra?, respondió Gunther con naturalidad. En cierto sentido, Gunther tenía razón. Me acababan de dar a este niño anodino. Sin embargo, Naruto tenía habilidades especiales. Erwin fue claro al respecto. Levi alzó la voz levemente. Bueno, tienes razón en tu suposición. Este al que me han asignado es de fuera de los muros. Todos los presentes en el semicírculo estaban boquiabiertos, con expresiones de asombro. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Con quién demonios iban a tener que trabajar y por qué lo habían incluido en su escuadrón? Ja. Capitán Levi, cuando quieres, eres un completo bromista. El doble de Levi se reía a carcajadas, pero a Levi no le hacía gracia. Levi se giró hacia las puertas de la tienda. Si pensaron que la primera parte fue un shock, les espera un desastre total. Se cruzó de brazos y gritó hacia afuera. Naruto. Entra. El equipo Levi estaba en vilo, esperando la primera mirada del forastero. El sol brillaba en la espalda de Naruto mientras entraba perezosamente en la tienda con las manos en los bolsillos. El rubio había oído la conversación en la tienda. Levi debió pensar que no podía oírlos. Una figura de cabello rubio y rebelde apartó con calma una de las solapas. El sol perfilaba su cuerpo y solo se veían sus meros destellos. Su figura les recordaba a su capitán, bajo pero robusto. Sin embargo, también tenía una mandíbula marcada y hombros anchos. Era difícil verlo con el sol en los ojos, pero parecía como si llevara un objeto bastante grande en la espalda que se extendía desde la cabeza hasta los pies.
Cuando la solapa se cerró y el sol ya no brillaba, el grupo pudo observar mejor al outsider. Un rostro inmaduro observaba perezosamente las expresiones de horror frente a él. Sus ojos azules denotaban aburrimiento, pero también estaban en guardia. Su expresión reflejaba a la perfección la de su capitán. El rubio observó los rostros que debía conocer. Ya había oído sus nombres y la ubicación exacta de las voces de la persona en cuestión. Aunque la presencia de una mujer era de sentido común. Hola. Capitán Levy, ¿es una broma? ¿El comandante nos asigna a un niño preadolescente? Todos los miembros del escuadrón asintieron con la cabeza, mostrando su acuerdo con Olu. Los hijos de cualquier cosa estaban destinados al régimen de entrenamiento, y solo entonces podían convertirse en soldados alrededor de los 15 años. Este Naruto no tenía más de 11 años. Levi había estado reservando tiempo para un suspiro largo y sonoro. Me temo que no. Las apariencias engañan. Naruto, preséntate y, para tranquilizarlos, diles lo otro. Ah, la otra cosa. Este tal Oluo no podrá soportar la verdad. El soldado de ojos azules asintió. Bueno, entonces soy Naruto. Tengo 10 años. Esta hermosa mujer debe ser Petra Ral, la mujer de cabello rubio anaranjado se sonrojó ante la admiración, pero se recompuso rápidamente. Este debe ser el hermano del capitán Levi, Oluo bozado. Oluo se limitó a gruñir ante el comentario, como si no lo criticaran constantemente. Debe ser el Jin, ya que aún no has hablado. Un asentimiento fue todo lo que recibió como presentación. Y por último, pero no menos importante, cabeza de cebolla, o Gunter Schultz. Gunter apretó los dientes ante el apodo irrespetuoso, pero no se permitió caer al nivel de un niño inmaduro. El capitán se acercó a Naruto y se paró hombro con él. Aún cruzaba los brazos con aire perezoso y seguro de sí mismo. ¿Oíste la historia de la niebla negra de la que hablaban ayer en el comedor? Todos escucharon la historia a través de los rumores, pero eso era todo, un folclore. Petra fue la primera en atar cabos. La mente le daba vueltas. ¿Un niño de 10 años? ¿Un forastero? ¿Masacrando titanes con una espada enorme? ¿Más de 40 titanes muertos en una sola expedición, en 15 minutos? De ninguna manera, capitán, está diciendo. La mujer parecía petrificada por la sorpresa de su propio descubrimiento. El capitán de cabello negro asintió con la cabeza en reconocimiento. ¿Qué dice el capitán, Petra? Oluo miró a su alrededor buscando a alguien que lo reconociera, pensando lo mismo. ¿Soy el único que no está al tanto? Elda aprovechó su oportunidad para hablar. Oluo, lo que el capitán está diciendo es que el chico de la historia, es en realidad este chico frente a nosotros. A Gunter se le humedeció la frente ante la incomprensión de su camarada. ¿Es cierto entonces? Capitán. Levi se tomó su tiempo para responder. Era demasiado para asimilar. El hombre no podía culparlos. Naruto era una anomalía nunca antes vista en su cruel estilo de vida. Cuando escuchó la noticia de primera mano de sus superiores, sospechó incluso antes de ver al niño. Con solo mirar a Naruto ahora, se había dado la esperanza de un futuro mejor. Quizás incluso fuera de los muros, lo había perdido todo en este mundo, y por eso, era improbable que se hiciera ilusiones con asuntos triviales que no entendían del todo. Sin embargo, allí estaba este chico, haciendo lo imposible a tan temprana edad, sin pestañear. Sí. Naruto habló por su capitán. Los demás buscaron la confirmación de su respetado capitán. Levi no confirmó ni negó. Su silencio era la única respuesta que necesitaban. Me estás tomando el pelo. Oluo palideció, intentando aceptar que alguien como él fuera una persona real. Se imaginaba a un bárbaro, no a un niño. Petra vio el silencio incómodo como una manera de poder hacer preguntas sin interferencias. ¿De dónde vienes? Observó atentamente para detectar cualquier manierismo que pudiera confirmar una naturaleza engañosa. Naruto entrecerró los ojos, eso es confidencial, el comandante Baldi no apreciaría mi insubordinación, segundo día en este maravilloso lugar. A Petra se le humedeció la piel ante la flagrante falta de respeto a su estimado comandante. Nadie se atrevía a hablar del comandante por miedo a su ira, pero Naruto ni siquiera sudaba. Aún sentía curiosidad por sus orígenes, pero desobedecer una orden directa por ambiciones personales era un delito federal que no estaba dispuesta a cometer. Se levantó y se encontró cara a cara con Naruto. ¿Podrías al menos mostrarnos esa espada que llevas en la espalda? Naruto sonrió con picardía y desbloqueó la espada, que estaba en diagonal sobre su espalda. Bueno, esta es mi espada, Kubikiribocho, o cuchillo decapitador de trinchar. Mide 1,5 metros de alto y 19 centímetros de ancho. Se usa para, bueno, ya sabes.
Seguía sonriendo, frotándose la nuca. Es un arma bastante interesante. No es pesada y difícil de usar. El rubio, obviamente, vio las miradas curiosas en la sala ante su arma inusual. Era evidente que nunca habían visto algo así. ¿Pesado? No mucho. ¿Difícil de usar? No para mí. Si no me crees, intenta sostenerlo en un ángulo de 90 grados con una mano, lejos del cuerpo. Naruto le indicó que tomara el mango. Al agarrarla, Petra sintió la incomodidad de usar un arma tan grande y difícil de manejar. Sus espadas y equipo estándar estaban diseñados para la velocidad y la adaptación a ángulos difíciles en cualquier momento. Era imposible que pudiera empuñar algo así en combate. Ella intentó mantener la espada recta lejos de su cuerpo, pero le resultó imposible ya que le costaba incluso levantarla por encima de su cintura. Oluo pensó que solo estaba bromeando, así que se puso de pie para tener su oportunidad con el arma. ¿De qué demonios está hecha esta cosa? Debe pesar entre 9 y 14 kilos. Naruto rió y recuperó la espada. Todo se reduce al impulso. Quizás se pregunten cómo la uso. Bueno, mientras que las espadas normales están diseñadas para numerosos cortes pequeños, la mía está diseñada para cortes grandes y singulares destinados a decapitar de un solo golpe. Habría sido una imagen divertida para cualquiera que hubiera entrado en la tienda en ese momento. Un niño de 10 años sosteniendo una espada enorme y sermoneando a otros que le doblaban la edad. Oye. No te hagas el listo. Ya solo eres carne fresca. Oluo sonrió triunfante al recuperar su ego tras la vergonzosa hazaña. Después del capitán Levi, soy el segundo al mando, así que estoy a tu cargo. Mi número de bajas también es inferior al de 1, y ese es el capitán Levi. Dicho hombre lo interrumpió tras el berrinche de Oluo. Sí, Oluo es mi segundo al mando. Pero parece que Naruto es el segundo en muertes en solitario confirmadas. Recuerda el aspecto de la historia donde masacró a 43 titanes él solo. El capitán Erwin lo vio en acción y dijo que fue todo un espectáculo. Naruto sonrió con suficiencia al ver el rostro de Oluo arrugado por la frustración. Bueno, te respeto como tal. Si el capitán Erwin te apoya, haré lo mismo. Bienvenido al escuadrón Levi, mocoso rubio. Un mes después 49 expedición. Objetivo de la misión. Escoltar materiales clasificados. Naruto y Petra fueron posicionados en la segunda fila, 45 grados al este, colocados como refuerzos de la línea del frente este. Naruto vestía pantalones negros de jinete y botas negras de cuero con costuras rojas ajustadas. Bajo su capa verde de reconocimiento, llevaba una camisa negra de manga larga y ajustada. El rubio también llevaba una máscara negra que le cubría el cuello hasta la nariz. A los costados llevaba su equipo de 3DM. Demostró que no necesitaba la maniobrabilidad, pero como indicaba el procedimiento estándar, Naruto tendría que tener el equipo puesto en todo momento durante las expediciones. Debido a su elección de espada, se crearon configuraciones para adaptarla a su estilo de lucha. Como resultado, Naruto tenía gatillos en el dorso de las manos que se disparaban al flexionar el antebrazo y apuntar en la dirección deseada. La primera vez que usó el equipo ajustado, demostró su capacidad natural para controlar completamente su entorno. Lo hicieron correr solo en la pista del cuerpo de entrenamiento. Levi esperaba que estuviera en algún lugar dentro del rango de tiempo promedio, considerando que era su primera vez usando el equipo 3DM. Qué equivocado estaba. Batió el récord de la carrera para cadetes por 7 minutos y medio, sin un solo error. Un prodigio natural entre ellos, y una máquina de potencia pura y fría. Sus ojos cerúleos miraron por encima de la máscara con gran concentración, detectando la fuerza vital a su alrededor y buscando a los titanes que atravesaban la línea del frente. Titán de 13 metros. 67 metros al noreste, 120 metros de distancia, acercándose. Le gritó Naruto a su compañero. Muy bien. Naruto, encárgate de ello y averigua qué sección se cayó. Vamos. A la orden, Naruto se subió a lomos de su caballo y realizó una voltereta hacia atrás. A mitad de su giro, se fijó en un árbol y salió disparado como una bala hacia su objetivo. Presumido, Petra negó con la cabeza con una sonrisa. Disparó una bengala negra a un titán desubicado que rompía la formación. El chico rubio vio su objetivo y desapareció en un destello negro con el objetivo de reaparecer ante él. Naruto salió disparado de su Shunshin extendido, subiendo por el brazo de un titán anormal que corría como un borracho retrasado mental. Naruto avanzó velozmente por el hombro antes de girar a una velocidad inhumana.
Remate de Levi, el impulso lo llevó a través de la nuca, cortando la mitad de la cabeza en el proceso, dejando la cabeza en descomposición colgando libremente de sus hombros mientras golpeaba el suelo con un ruido sordo. Si este titán corría directo a través de la línea, significa que debió ignorar a los demás para centrarse en lo que estaba detrás. O sea, que necesitaban refuerzos. Naruto desapareció de nuevo. 3 miembros de la línea del frente se enfrentaban y perdían en combate contra 3 titanes de 7 a 10 metros. No podían acertar tiros limpios sin recibir un manotazo ciego. Uno de los miembros del cuerpo de exploración disparó su cuerda a la sien del titán de 10 metros, buscando un tiro limpio a su punto ciego. Al cruzar, la mano del titán descoordinado se alzó y lo agarró antes de que pudiera rematar. ¡Dan! Gritó horrorizado uno de los hombres cuando los titanes se abalanzaron sobre su camarada. Dan gritó aterrorizado al ser elevado hasta la boca de la bestia. Su aterradora ginebra estaba impresa permanentemente en su rostro. Oyó un silbido de viento pasar junto a su rostro y una cabeza decapitada se desprendió de su cuerpo desfigurado. Los otros 2 titanes siguieron su ejemplo, cayendo a un lado con la carne evaporándose, incorpóreos y en descomposición. Una figura baja, de cabello rubio y ropa negra, salió de la carne humeante cubierta de sangre de los titanes que acababa de matar. Emitía humo de sus poros como si hubiera estado en llamas. Llevaba un gran zapato al hombro y caminaba a paso firme hacia el hombre que aún sostenía la mano del titán. Dan observó cómo la figura de Misty Black cortaba los dedos a su alrededor y tiraba de la parte posterior de las correas 3DM. ¿Estás listo para quedarte de pie? El hombre vestido de negro ofreció su mano estéril. Las historias que la gente contaba sobre el misterioso comandante forastero que Shadis había encontrado en la última expedición. La descripción del folclore encajaba a la perfección con este hombre. Tú eres la niebla negra. El hombre se puso de pie temblorosamente con la ayuda de Naruto. El rubio rió y cerró los ojos en forma de prefiero a Naruto, pero supongo que cualquiera de los dos está bien. El castaño asintió con la cabeza, con los ojos aún temblorosos por el estrés de casi ser devorado. Sí, claro. Me salvaste la vida, gracias. Dan extendió la mano y ofreció un apretón de manos en señal de agradecimiento, vacilante. Naruto se sacudió ligeramente, sorprendiendo al hombre. No te preocupes. Tengo que informar. Continúa, dispara tu bengala antes de atacar la próxima vez. Casi no pude ayudar a tiempo. El rubio entrelazó la gran espada con su empuñadura mecánica en la espalda. Los otros 2 hombres habían salido de su trance para correr hacia su amigo y camarada, salvados por la misteriosa figura vestida de negro. Disculpen. Nos sorprendieron desde un punto ciego y no pudimos disparar antes de que nos rodearan. Naruto asintió con la cabeza en señal de comprensión. ¿Podrás continuar? Los 3 saludaron. Sí, señor. Naruto se quedó mirando perplejo. 3 adolescentes saludándolo. Debían ser reclutas recién salidos de los cadetes. No tienes que decirme sí, señor. Después de todo, tenemos el mismo rango. Vuelve, me voy. Naruto corrió hacia su compañero, agarrándose a algún árbol que encontraba hasta que un Shunshin lo perdió de vista. Así que las historias sobre él eran ciertas, dijo Dan con contundencia. Los hombres a su lado aún estaban conmocionados por la experiencia cercana a la muerte. Era como si esos titanes no significaran nada para él. Claro que está en el escuadrón del capitán Levi, ese tipo es un maldito monstruo. Tienda del comandante del cuartel general. Ral, informa. Le anunció a la mujer el recién asignado comandante Erwin. Todo salió como se esperaba en la línea este. Naruto fue enviado a reforzar posiciones vitales en combate. Las líneas del frente este reportan 32 bajas en solitario de Naruto, todas rápidas y despiadadas. Un muerto y 2 heridos graves. Parece que su estrategia fue un éxito, comandante, felicitaciones por su primera expedición al frente. Petra sonrió a Erwin, quien le devolvió la sonrisa levemente. El comandante volvió a hablar. Ral, evaluación personal de Naruto. Petra lo pensó un segundo antes de responder. Bueno, señor, si tuviera que describir con quién estaba más emparentado Naruto en cuanto a sus acciones, él y el capitán Levi podrían ser hermanos de sangre. Aunque Naruto tiende a ser despreocupado cuando es necesario, cuando se le requiere, es implacable sin dudarlo. Tiene la mentalidad de un soldado veterano y una habilidad nunca antes vista. Si el capitán me oyera decir que creo que el chico es más hábil que él, creo que me vencería. La mujer se estremeció ante esa línea de pensamiento. Lei era insuperable en una pelea, pero Naruto siempre superaba incluso sus mejores logros. Muy bien.
Buen trabajo, Ral. Hasta ahora parece que nuestras medidas para asegurar su lealtad y capacidad han dado sus frutos. Puedes irte. El rubio despidió a su subordinado con un gesto y volvió a su trabajo en silencio. Naruto, has demostrado ser un recurso valioso. La victoria para la humanidad siempre está al alcance de tu mano cuando estás presente. El futuro es brillante. 5 meses después. Shiganshina, distrito forestal. Naruto yacía bajo la sombra de un sauce, protegiéndose del intenso sol. Hacía tiempo que no se relajaba así. Desde su corta estancia allí, el éxito de las misiones del cuerpo de exploración había aumentado considerablemente. Por lo tanto, con el éxito llegó la frecuencia y la demanda de placeres naturales que solo se encontraban fuera del muro. Con los nuevos procedimientos y movimientos estratégicos del comandante Erwin en las expediciones, la tasa de bajas fue la más baja de su historia. Aunque el mérito recaía en Erwin, todos en el cuerpo sabían que fue un hombre o un niño quien lo hizo posible. Para algunos, ver a la Niebla Negra en combate fue un privilegio. Quienes estaban entre los muros nunca tuvieron la oportunidad de conocer sus éxitos, pues rara vez se hablaba de ellos. A Naruto le parecía bien ser solo una leyenda popular. Era más plausible para su posición de salvar esta dimensión de las viles criaturas caníbales llamadas titanes. Sentía que pertenecía a algún lugar sin ser elogiado como un todopoderoso. Era genial sentirse normal, en cierto sentido. Se quedó dormido. Kami sabía que necesitaba una después de haber sido puesto a trabajar bajo el mando del capitán Levi. Los sonidos de las hojas sueltas y el pasto cortado moviéndose con la suave brisa eran toda la paz que necesitaba. 3 personas observaban desde lejos a su objetivo descansar debajo de un árbol aislado. Me pregunto si vendrán a confrontarme todavía, pensó Naruto antes de que la somnolencia lo dominara. Esta es nuestra oportunidad. Por fin, después de tanto tiempo. Exclamó Eren, casi arrancándose las botas de la emoción. Eren Yeager tenía 9 años y medio. Era de estatura promedio y complexión musculosa. Para cualquiera, era solo una cara más entre la multitud, pero bajo la superficie, había mucho más de lo que se ve a simple vista. Tiene un rostro bastante largo y redondeado, y ojos grises, grandes y expresivos. Su cabello es corto y castaño, y su flequillo cae con una raya al medio natural, como una cortina. Su excentricidad por el cuerpo de exploración fue lo que despertó su curiosidad al enfrentarse a la posibilidad de hablar con el chico que había visto hacía medio año. Siempre parece escaparse cuando nos acercamos. Pero Eren tiene razón. Esta podría ser nuestra única oportunidad, respondió Mikasa. Mikasa Ackerman tenía 9 años y medio, aunque era un mes mayor. Era la hermana adoptiva de Eren Yeager después de que su padre encontrara a su familia asesinada en su casa. Tenía una larga cabellera negra, partida en 2, que le cubría la mitad del rostro. Sus ojos, negros como el carbón, carecían de emociones y permanecían ocultos a quienes desconfiaban de ella. Mikasa era considerada la última persona de ascendencia asiática en todo el reino. Llevaba un vestido blanco hasta la rodilla, un cardigan ligero, botas marrones y su característica bufanda roja. No se había quitado ni una sola vez la bufanda que Eren le había regalado la noche en que murieron sus padres. Estaba completamente dedicada a Eren y juró protegerlo a toda costa, después de que él la salvara de un destino peor que la muerte. Traje el libro para preguntar sobre ciertas cosas y confirmar mis teorías. Un chico rubio de pelo rubio y despeinado informó desde detrás de los dos que lo protegían de los abusadores del pueblo. Armin Arler tenía 9 años y era el más joven del grupo. Era extremadamente inteligente y a menudo soñaba con cómo sería la vida en el exterior sin titanes. A menudo lo hostigaban por sus ideales, pero estaba decidido a demostrar que sus ideas eran fructíferas algún día. Llevaba una chaqueta negra con ribetes negros en los bordes exteriores y una abotonadura gris debajo. Vestía pantalones caqui marrones informales y botas de cuero marrón. Al igual que sus amigos, también sentía un gran interés por el misterioso forastero tras enterarse de sus orígenes por Eren y Mikasa. Y tenía su edad, lo cual era lo más interesante de todo. Se acercaron lentamente, con la esperanza de tomarlo desprevenido y acorralarlo para interrogarlo. No creen que sepa que están ahí. Esto debería ser divertido. Por fin puedo conocer al misterioso Eren Yeager y a sus leales seguidores. Naruto sonrió para sus adentros. Eren, Mikasa y Armin formaron un agua alrededor de Naruto, que dormía. Era su momento de aprender finalmente sobre el exterior. El soldado, tendido boca abajo, dijo, «Ah. Interesante, después de tantos meses, por fin se animaron».
Naruto no abrió los ojos y siguió tumbado con los brazos tras la cabeza. Los tres se creían muy listos, ¿acaso iba a volver a escabullirse? Parecía un poco curioso por su presencia, y eso le pareció suficiente, ya que no se había movido. Hola, bueno, eres del exterior y queríamos saber cómo es, dijo Eren sin rodeos. El nerviosismo de los tres fue suficiente para despertar su interés. No doy información a quienes no revelan sus nombres primero, pero no es necesario considerando que ya los conozco a todos. Naruto asomó un ojo azul al ver sus reacciones, riendo para sus adentros. Los tres se esforzaban por recomponerse. Lo estaban haciendo bastante bien, bueno, Mikasa, más que los demás bufones. Mikasa Ackerman, no te intimidas fácilmente, solo por esa mirada oscura puedo decir que eres bastante protectora con tus seres queridos. Quizás perdiste a seres queridos en el pasado que no pudiste evitar. Naruto se animó y se apoyó contra el árbol que tenía detrás. Los ojos de Mikasa se abrieron de par en par ante las implicaciones, y la simple idea de que él la conocía mejor que ella misma era desconcertante. ¿Cómo sabe de mi pasado? A juzgar por su rostro conmocionado y traumatizado, dio en el clavo. Te pido disculpas si esto te hizo revivir recuerdos enterrados. Yo mismo he perdido a mucha gente en mi vida. Es bueno que hayas encontrado nuevas personas en quienes confiar tu confianza y amor. Alguien me dijo una vez, solo eres verdaderamente fuerte cuando tienes a alguien querido. Creo que esa frase te afecta de todo corazón. Naruto vio sus rostros desconcertados ante su sabio discurso. Parecía que sus palabras aún tenían ese efecto en quienes lo rodeaban. Por refrescante que fuera, de verdad quería echarse una siesta. Les daré la razón si creen que soy del exterior. Cada uno tiene una pregunta, ni más ni menos. ¿Es aceptable? Naruto arqueó una ceja con los brazos cruzados. Si le hubieran quitado la máscara, habrían visto la sonrisa en su rostro. Los tres asintieron en silencio, quizá no era lo que querían, pero era mejor que desapareciera de nuevo. Pensaron que sería más interesante hablar con él, pero parecía bastante grosero y aburrido. Todos solo querían gruñir de fastidio. Se suponía que íbamos a ser nosotros quienes dirigiéramos el cuestionario, y él cambió totalmente los roles, concluyó Armin. Naruto señaló a Eren. Tú, bicho raro. Los nudillos del chico castaño se tensaron, blancos de rabia por ser menospreciado. Parecía que a la intensa mirada de la chica de cabello negro tampoco le gustaba el sentimiento. Se rió de sus expresiones de enojo. Adelante, bicho raro. Eren apretó los dientes y miró a Naruto con enojo. El rubio lo miró perezosamente a los ojos, con una expresión que decía, ¿terminaste? ¿De dónde sales? Naruto levantó una ceja y se pasó la mano por su puntiagudo cabello rubio. ¿Pueden guardar un secreto ustedes tres? Los ojos del niño se abrieron de par en par, ansiosos por saber el origen exacto del misterioso chico. Esta era una oportunidad que nadie más tendría la oportunidad de escuchar. Los tres estaban rebosantes de curiosidad, aunque Mikasa no lo demostraba. El silencio era ensordecedor a la espera de su respuesta. No, lo recuerdo. Se rió histéricamente. Eren se hartó de sus evasivas. Bastardo. ¿Cómo es posible que no lo recuerdes? Espetó entre dientes. El chico de cabello castaño estaba furioso. Esto es todo para nosotros. Se supone que el futuro es mejor que lo que tenemos ahora y él simplemente está ignorando nuestros sueños. Naruto levantó las manos para calmar al niño. Tranquilo, lo que quería decirle es que no soy de ningún sitio. He estado en muchos lugares, pero nunca me he quedado en uno solo. Era cierto que había estado en muchos lugares en su vida, pero nunca en este mundo. Solo observaba desde lejos, aunque si le preguntaban, les contaría uno de sus descubrimientos al observar esta dimensión. Todos tenían estrellas en los ojos. Lugares. Es bastante vago, pero esa palabra tiene un valor para significados más profundos. Armin se puso nervioso de anticipación. Naruto continuó por la fila y señaló a Mikasa. Mikasa-chan, tú eres la siguiente. Ella se puso nerviosa ante el cariñoso sufijo, vacilando en su fachada impasible por un segundo, antes de que Eren la interrumpiera. ¿Qué demonios? Mikasa ahora es Mikasa-chan y yo me llamo bicho raro. Gritó Eren, agitando los brazos con exasperación. Se calmó después de unos segundos, mientras todos lo observaban con paciencia. Continúa, Mikasa-chan. Parecía que la chica de ojos negros estaba preparada para la segunda ocasión, y lo miró fijamente, sin expresión alguna, antes de formular su pregunta. Si tienes nuestra edad, ¿por qué estás en el cuerpo de exploración? Bueno, el comandante Kate Shadis exigió que me alistaran en el ejército al llegar a Shiganshina.
No tuve otra opción, pero aún así lo disfruto. Armin y Mikasa consideraron que la respuesta era engañosa y no era exactamente lo que buscaban. Ocultaba algo, y además era muy bueno en eso. A Eren tampoco pareció importarle. Escuchó al comandante Cape Shadis y ignoró todo lo demás, fantaseando con el día en que se convertiría en un médico de reconocimiento. Parece que tienes una pregunta más, así que, Boulkut, ¿cuál será? Aunque Naruto no lo diría, estaba más interesado en lo que Armin le preguntaría. Sabiendo que tenía una pregunta, el ratón de biblioteca sin duda encontraría algo plausible. A Armin no le gustaba mucho el apodo, pero estaba acostumbrado a que le lanzaran apodos. Bueno, mi abuelo trabaja con un hombre cuyo hijo está en el cuerpo de exploración, y dijo que hay un cuento popular que circula por el ejército sobre una niebla negra que mataba titanes como si fueran un juego de niños. Así que mi pregunta es, ¿has visto a la niebla negra? Es un cabrón curioso, lo admito. Parece que presta atención a los detalles, pero pasa por alto que la respuesta está justo delante de él. Su error fue esforzarse demasiado por encontrar una explicación razonable con hechos en lugar de seguir su intuición. Que esto le sirva de lección. Naruto sonrió para sus adentros. Sí, lo he visto. O mejor dicho, a él. En la pausa, parecían estar pendientes de cada detalle para descubrir la identidad de la niebla negra. Él es la razón por la que las expediciones han tenido tanto éxito últimamente. Pero me temo que eso es todo lo que puedo decirles. Su identidad es bastante confidencial, y no quiero que me metan en la cárcel por difundir información ilegal. Naruto no sabía si estaban decepcionados o apaciguados por haber obtenido siquiera una pizca de información sobre la niebla negra. Mikasa pensó que era difícil descifrarla, pero Naruto vio a través de su máscara. Podía notar que los engranajes giraban en su cabeza intentando descifrar la leyenda del folclore. No sabía qué le interesaba de ella, pero Eren seguía siendo el primero en ese aspecto. Naruto se puso de pie, apenas un par de centímetros más alto que los que lo rodeaban. Esto ha sido divertido. Fue un placer conocerlos a todos en persona. Eren el raro, Mikasa-chan y Armin el tazón. Si me alcanzan la próxima vez, les contaré todos mis secretos, sobre todo sobre el océano. Tras oír esa declaración, todos intercambiaron una mirada antes de correr hacia él. De verdad que no se dan por vencidos cuando se trata de conseguir lo que desean. Me gustan estos chicos. Al doblar una esquina de una calle adoquinada, desapareció en una plaza de mercado llena de gente. Los tres miraron frenéticamente a su alrededor en busca de alguna señal del misterioso chico, e incluso preguntaron a la gente si habían visto a un chico de cabello rubio vestido todo de negro. Todas las preguntas concluyeron con la misma respuesta. No. Había desaparecido sin dejar rastro. La chica de cabello negro miró a su hermano adoptivo y a su amigo. Ni siquiera supimos su nombre. Lo que no sabían es que pasaría mucho tiempo hasta que lo volvieran a ver. Omake. Mientras Naruto se acercaba al cuartel en el cuartel general, caminó instintivamente hacia su cuartel asignado con el capitán Levi. En la puerta había productos de limpieza. Los ojos de Naruto se abrieron con horror. No, detrás de él estaba un capitán bajito y de pelo negro, con una máscara de tela y un pañuelo sobre el pelo. Toma un trapo, Naruto. Se pudo escuchar un grito en todo el cuartel general cuando Naruto se vio obligado a limpiar. El comandante Erwin estaba en su estudio revisando posibles expediciones. Una sonrisa se dibujó en su rostro al oír el grito aterrorizado. Solo Levi sabe cómo llegar a ese chico, nunca lo entenderé. Durante las siguientes horas se oyeron gritos periódicos mientras la niebla negra limpiaba el polvo y la mugre del suelo entre lágrimas. Una vez te llamé Capitán Chapuzón. Naruto supo su error tan pronto como salió de su boca. ¿Qué acabas de decir? Gruñó Levi. Nada, lo juro. Levi entrecerró la mirada. Tendrás que hacer limpieza todos los días durante las próximas 2 semanas. No.